Bueno, hermanos, pues buenos días. Gusto verlos un domingo más o un domingo menos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es algo que nos emociona y que tenemos presente siempre, pues deberíamos alegrarnos con eso, gozarnos, el saber que, como dice la palabra de Dios, nuestra redención está cercana. Y mucho más cercana que cuando empezamos y creímos, falta menos y aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente, y en el tema de hoy, fue algo interesante, incluso a mí me confrontó bastante lo que estaba el estudio, leyendo el capítulo de Hechos que continúa el día de hoy. Y creo que vieron la portadita, ¿verdad? Que quizás suena bastante fuerte, ¿no? El nombre, el título, si lo vieron, era Cristianos Piratas. Solo para hacer una aclaración, que no es una referencia o un ataque, para nada, para poner en duda debido a nuestro desempeño moral o a nuestras acciones. Todos seguimos fallando. Todos seguimos luchando contra el pecado, todos luchamos contra nuestra misma carne, contra el mundo y contra los deseos que hay en nuestro ser. En eso no hay una confrontación debido a las cosas que hayan pasado, si has hecho algo, si no lo has hecho, no es por allí. El punto va a ir más profundo y ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco, en el que podamos ver qué es lo que hay en el corazón, más allá de nuestros errores y nuestros aciertos, más allá de lo que podamos estar quizá luchando o batallando, cosa que lo comenté, no me acuerdo si la semana pasada o allá en Soquiapan. Luchar contra el pecado y contra las tentaciones, eso es correcto, eso es parte de nuestra vida cristiana, la lucha. Lo que sería incorrecto sería que ya no lucháramos, que ya hubiera un momento donde dijéramos, puedo vivir como sea y no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, esto, para que no nos vayamos a sentir más allá confrontados, al menos no por mí, si la palabra de Dios nos confronta con algo, bueno, ahí sí no puedo hacer nada. Y de hecho es algo que me gusta de este proceso, de este método de predicación versículo a versículo, que cuando toca, pues toca, o sea, no podemos hacernos a un lado. No es que estemos toda la semana planeando la predicación para ver en qué momento vamos a tirar algunas pedradas. No, para nada es así. Saben que los amamos muchísimo, Dios nos ama mucho más, pero cuando toca, pues ni modo, ¿no? Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios y que eso nos ayude a ir mejorando y a ir pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo. Tenemos en el libro de Hechos, capítulo 19, pueden abrir sus Biblias. Hechos 19, estamos continuando los viajes misioneros de Pablo. Pablo está haciendo una labor impresionante, predica, habla, discute con griegos, con judíos. La gente no le cree, lo apedrean, lo persiguen, lo golpean en la cárcel. Pablo sigue predicando, él no se detiene, él al contrario, como que eso le da más fuerza y más ánimo para seguir sirviendo y predicando a Jesucristo. Y bueno, la historia de la semana pasada vemos su proceso de discipulado, donde él ahora pasa tiempo, invierte tiempo en Priscila y Aquila, les enseña la palabra de Dios al mismo tiempo que trabaja con ellos en su trabajo secular, por así decirlo. Pero vemos que ahora Priscila y Aquila hacen esa misma réplica y ahora enseñan a Apolos. Apolos, pues cuenta la historia que él era una persona elocuente en su predicación, en su oratoria. Sin embargo, todavía estaba muy limitado en su conocimiento de la gracia, del evangelio de la gracia de Jesucristo. Y Priscila y Aquila hacen la misma labor que ellos recibieron, le enseñan a Apolos. Y después tenemos a un Apolos que dice que predicaba fuertemente. Los últimos versículos dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, o sea, con gran fuerza, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sale? Aquí tenemos ya a un Apolos más maduro, más avanzado, con más conocimiento, ahora sí, de la palabra de Dios.
Y eso nos lleva al versículo 19 y tiene que ver con la historia. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo interesante en esta palabra o en este versículo, porque ciertamente, y nos dice el versículo, leo de una vez el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Aquí hay algo interesante. Vimos en muchas ocasiones, desde que empezamos el libro de los Hechos y aún desde que leímos Marcos antes de este libro, que prácticamente había dos grupos de personas, los judíos y los que no eran judíos, que se le llaman los gentiles. Que ahora la predicación de Pablo está abierta a los gentiles, predica judíos a gentiles, anda predicando por todos lados, cosa que para los judíos eso era pues grave, porque era nosotros somos los elegidos, nosotros somos los consentidos del Señor, y todos los demás gentiles, esos no tienen tanto valor, según el pensamiento judío. Pero tenemos a un tercer grupo de personas, y esto es interesante. Este grupo de personas ciertamente eran judíos, pero ellos, digamos que ya, yo me lo imagino, personas de mayor edad, que estaban desde antes del nacimiento de Cristo y que ya escuchaban la predicación de Juan el Bautista. Quizá estas personas ya no eran selectivas y decían nosotros somos los exclusivos. Quizá ellos no tenían problema con que el evangelio fuera abierto a judíos y a gentiles. Ya no era su pleito, no era algo con lo que ellos estuvieran batallando, pero era un grupo de personas que no habían escuchado todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo ni de la historia de Jesús, porque están en Éfeso, están es una ciudad bastante lejana, están todavía en la zona de Europa, o sea, ya estamos a miles de kilómetros lejos. Las noticias en ese tiempo no corrían tan rápido, sí, llegaban quizá meses, cuando en los barcos llegaban las cartas o las noticias. Sin embargo, para ellos todavía no era tan conocido el tema del Evangelio de Jesucristo. La muerte, la resurrección, los milagros, todo lo que Jesús hizo, para ellos era algo desconocido. Había llegado el bautizo de Juan y eran discípulos de Juan. Quizá Juan el Bautista no literalmente estaba en Éfeso, pero sus discípulos ya andaban viajando de un lado a otro. Y cuando dice, de hecho, en el versículo... en el 1, dice, hallando a ciertos discípulos. Recordemos que la palabra discípulos, pues significa simplemente un aprendiz o un alumno. No necesariamente eran discípulos de Cristo, eran discípulos de Juan el Bautista. Lucas los menciona como discípulos, seguidores de Juan. Pero ahora ellos tienen un problema, porque habían creído a la predicación de Juan el Bautista. Pero recordemos que Juan el Bautista no se señalaba a él mismo. ¿A quién señalaba Juan el Bautista? A Jesús. Que venía después de él. Ajá, exactamente, él decía, viene después de mí alguien que es más poderoso, yo no soy digno ni siquiera de estar desatando la correa de sus zapatos, yo necesito es más hacerme cada vez más pequeño en importancia para que Cristo crezca y sea cada vez más importante. Pero a ellos pues se quedaron con esa parte, se arrepintieron de sus pecados, creyeron en el mensaje de Juan el Bautista, que iba a venir alguien, pero todavía no tenían más allá una información completa, ni mucho menos, repito, el sacrificio de Cristo en la cruz, ni su resurrección, ni todo lo que predicó, los milagros, las enseñanzas, el que les dijo vayan y hagan más discípulos, todo eso no lo tenían. Entonces, les pregunta a Pablo en el versículo 3, en el 2, perdón, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dicen, ¿qué? No sabíamos que eso iba a pasar. No porque no tuvieran un entendimiento de qué era un espíritu. Juan predicaba espíritu. En el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Dios. Sin embargo, para ellos no era una realidad todavía. Todavía no tenían el conocimiento de lo que fue Pentecostés,
la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los discípulos y los apóstoles que estaban predicando la palabra de Dios. Para ellos era desconocido, y Pablo entonces le dice en qué fueron bautizados. Bautismo de Juan. Ese bautizo es limitado, no porque estuviera mal necesariamente, pero no tenía todo el conocimiento de la gracia del Señor. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados, ahora sí, en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí tenemos una enseñanza bastante interesante, y es que para nosotros una aplicación de esto es que muchas veces, yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, sin embargo, podemos estar creyendo que hemos creído en Jesucristo, y quizá todavía no hay un verdadero conocimiento. Y no solo me refiero a un conocimiento académico, eso pudiéramos conocer la Biblia de memoria, pero no hay un conocimiento del Señor en el corazón, de algo que te haga verdaderamente entregarle tu vida a Jesucristo. Estos hermanos estaban limitados, tenían buenas intenciones, sí. No estaban robando, haciendo cosas malas. No menciona que los encontraran haciendo pecados ocultos. Sin embargo, sus buenas intenciones no eran suficientes para tener la salvación. Y esto es algo que podemos ver en nuestras vidas, que muchas veces confundimos y decimos, pero ¿qué tiene de malo si yo le estoy echando ganas? ¿Qué tiene de malo si a lo mejor hay cosas que no sé todavía mucho, que me falta conocer, me falta crecer, pero no soy tan malo? No sé si han escuchado eso, o alguna vez lo hemos dicho. No soy tan malo, no hago cosas tan malas, no entiendo por qué Dios tendría que mandarme a mí al infierno, siendo que yo no he hecho algo tan malo. Y eso se ve mucho más marcado cuando se hacen de repente las pláticas o debates y discusiones entre personas, o en el evangelismo, cuando hablas con gente con diferentes creencias, diferentes formas, religiones, en donde al final te dice una persona, y lo hemos escuchado, quizá el más común es cuando está marcado el catolicismo, donde te dicen, bueno, pero no soy tan malo, pero no he hecho nada malo, ¿por qué Dios tendría que mandarme al infierno? No he robado algo tan grande, no he matado a nadie, no he hecho algo perverso, simplemente sí entiendo que nadie es perfecto, pero ¿por qué Dios tendría que mandarme al infierno? Creo que mis intenciones no son malas, creo que trato de hacer lo bueno, trato de esforzarme. Sin embargo, recordemos que dice la palabra de Dios que nadie, absolutamente nadie, va a ser salvo por las obras, por lo que hagamos, sino por la fe. Sin que pierdan Hechos, ¿me ayudas con Efesios capítulo 2? Este pasaje es bastante conocido. Efesios 2, 8. Y esto cobra sentido. Yo no sé. Les soy sincero, para mí es la primera vez que le encuentro este engranaje bien bonito. Porque había leído este pasaje, de hecho, muchas veces. Y había leído el libro de Efesios muchas veces. Pero cuando estoy entendiendo que esto que está en Efesios se lo está diciendo acá en Hechos. O sea, aquí en el libro de Hechos, él está en la iglesia de Éfeso. O sea, justamente no menciona acá este diálogo de lo que vamos a ver en la carta, pero tiene que ver con lo que está pasando. Entonces, la semana pasada estaba en Corinto y vimos algunos versículos del libro de Corintios, y eso cobra un sentido. Bueno, a mí se me hizo como muy, muy bonito. Dice en el versículo 2, 8, porque por gracia sois salvos. En esta versión dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. La otra versión dice, para que nadie se gloríe. Esto tiene un sentido, y yo espero que para nosotros, si has escuchado este versículo por años y te lo sabes quizá de memoria, quizá lo estás escuchando por primera vez, que volvamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios hable en nuestro corazón por su palabra, el que
la única forma de poder llegar y lograr esa salvación es por la fe, por la obra que Jesucristo hizo en esa cruz, muriendo por nuestros pecados y resucitando para darnos entrada y acceso a la vida eterna. Si esto lo habías escuchado por años o décadas, yo te ruego que no lo des por hecho. Que no des por hecho el pasaje y el versículo. No me refiero a tu salvación. Si tú estás seguro de que has sido salvo, amén, adelante. Perfecto, qué bueno, gracias a Dios. Pero que vuelvas otra vez a meditar. ¿Y cuántas veces has cargado? Incluso esto pudiera ser muy liberador para ti. ¿Cuántas veces has cargado con el peso de tener que esforzarte para compensar incluso pecados, para tratar de demostrarle a Dios que lo amas, para tratarle de demostrar a Dios que no eres tan malo, y entonces vienes cargando con un peso espiritual bastante imposible de llevar, imposible de lograr que Dios te ame por medio de tu esfuerzo? Que eso es lo que se predica en la religión popular. Esfuérzate para que Dios se agrade de ti. Esfuérzate y Dios, lo mencionaba hace rato Nelly cuando pasó a dar el versículo. Dios nos amó primero. ¿Qué tuviste que hacer para que Dios te amara? Nada, al contrario, pecaste y fue lo único que hicimos, pecar. Cuando nos encontramos con un pasaje como este y te dice, no depende de lo que tú hagas, nunca dependió de lo que ellos hicieran. De repente hay algunas confusiones y personas, bueno, pero en el Antiguo Testamento, antes de que naciera Jesús y estas personas que algunos los conocen como los santos del Antiguo Testamento, porque fueron todavía antes del nacimiento de Cristo, o por lo menos de su predicación, que él empezara a hablar Jesús, y son personas que eran salvas, pero eran del Antiguo Testamento. Pero como todavía estaban vivas, necesitaban escuchar el Evangelio. Y Dios hace la obra, Dios manda a Pablo, a Éfeso, les predican a estos 12 discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, la enseñanza, repito, es el que no dependió de lo que ellos hicieron. Si esto lo conoces de tiempo y viene a ser un bálsamo a tu corazón, viene a ser se me fue la palabra, como algo que refresque tu alma. Si venías cansado, si venías agobiado porque estabas intentando hacer y demostrarle a Dios, demostrarle a otras personas, esforzarte para lograr el favor de Dios, yo espero en el nombre de Jesucristo que eso pueda quitarse de nuestro corazón, porque no puedes hacer nada para lograr el favor de Dios. No puedes hacer nada. Lo único es que Él ya lo hizo. Él hizo la obra en la cruz. Y según lo que dice la palabra de Dios, ¿qué nos toca? Es creer en Jesucristo. Creer que Él murió por nuestros pecados y Él nos da salvación, vida eterna, y después viene la consecuencia de eso. Ahora con un nuevo corazón, ahora con el Espíritu de Dios viviendo en nuestra vida, ahora sí, una vida transformada se debe de reflejar en nuestras acciones, ahora sí. Pero las acciones nunca son la causa. Las acciones nunca es el motor para que Dios te ame más, para que Dios te bendiga, para que Dios te acepte en su reino, nunca por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo. Las acciones son la consecuencia. Tenemos a personas bien intencionadas, no conocían completamente la palabra de Dios, pero Dios les manda a Pablo para bautizarlos y que creyeran en Jesucristo. Dice otra vez el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto no fue como en algunos lugares se acostumbra a bautizar o a rebautizar personas. Lugares donde se acostumbra a que, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor tú ya estás bautizado o bautizada, pero si has vuelto a pecar y si otra vez volviste a fallar, ¿sabes qué? Vuelve a comprometerte con Dios y vuelve a bautizarte. Eso no es bíblico, no es algo correcto, no es algo que la palabra de Dios enseñe. Y este pasaje, de ahí muchos lo han tomado como el pretexto de, bueno, te puedes bautizar las veces que quieras, que al cabo quizá alguna va a ser efectiva y en una de esas te salvas, ¿no? Si eso fuera así, pues cada semana le estaríamos diciendo a todos, ¿no? Pues cada semana tendríamos ahí la alberca para los bautizos
y bautícense todos por si acaso esta es la buena, ¿verdad? Pero no funciona así. No funciona para ver cuál es la verdadera. Funciona basado en lo que una persona crea de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y por supuesto eso va a llevar el arrepentimiento. Seguimos la lectura. Y entrando Pablo en la sinagoga, versículo 8, habló con denuedo, con valor, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos otra vez a Pablo metido en lo suyo. Pablo estaba a lo que iba. Pablo no andaba jugando, no andaba perdiendo el tiempo, él estaba a lo que Dios le había encomendado. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Cuando dice maldiciendo el camino, en ese tiempo, esa palabra de el camino era como se le conocía a lo que ahora llamamos el cristianismo. No le llamaban cristianismo en ese tiempo, era el camino. Para decir quiénes son los cristianos, en ese tiempo decía los seguidores del camino o los del camino. Los del camino era como se les conocía en ese tiempo. Por eso Lucas lo pone de esta manera. Los judíos se endurecían, dice maldiciendo el camino. Estaban maldiciendo prácticamente a Jesús, porque ellos no creían en Cristo como Salvador. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos. Separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es algo, no era una persona mala, era su nombre nada más, ¿sale? Eso lo imaginaron a un tipo todo enojado. No, era su nombre y quizá director de una escuela, un instituto, un lugar de conferencias, de enseñanza. Pero aquí hay algo también interesante. Y esto, hermanos, esto es crucial y va a ser crucial para la vida de la iglesia, de nuestra iglesia local, que Dios nos está permitiendo crecer, que bueno, Él le da crecimiento, pero nos permite estar trabajando juntos. Y aquí hay un punto interesante. Pablo está predicando la palabra de Dios. Pablo está predicando el evangelio de Jesucristo, lo que él recibió del Señor Jesús. Maldicen a Cristo, lo odian, a él también seguramente pues le están gritando de todo. Y de esa sinagoga, porque están en la sinagoga, no están a un lugar afuera, están en un lugar donde ya se reunían personas a estudiar lo que en ese tiempo pues tenían, que era el Antiguo Testamento. Se reúnen a estudiar el Antiguo Testamento en la sinagoga. Imagínate, están los líderes, sus fariseos, los sacerdotes, están las personas líderes de la sinagoga. Se endurecen, critican a Pablo, a los seguidores, y Pablo lo que hace, dice que él se aparta, dice de ellos, de los fariseos, o de los que están criticando a Cristo, pero dice que sacó a los discípulos, separó a los discípulos, se los llevó con él. Otra versión de la Biblia dice que los llevó con él. Si me ayudas con ese pasaje, Hechos, en la que tienes ahí, 19:9, para ver la otra versión. Dice, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino, o sea, de Jesús. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. A este punto, en nuestros tiempos, estarían criticando a Pablo ahora por doble pecado. Aparte de que está predicando herejías para ellos, ahora estaría siendo acusado de división. Oye, ¿por qué sacaste a personas de su sinagoga? Oye, ¿por qué le dijiste a las personas que se fueran? ¿Por qué no los dejó allí? Oye, Pablo, estás rompiendo la unidad. Oye, Pablo, estás separando la iglesia, estás dividiendo. Pablo, eres del diablo, porque los que dividen son de condenar. Hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de las divisiones, y eso lo podemos ver ahora, un montón de iglesias que se dividen, se parten, pero quizá para algunos va a sonar como de, ¿y entonces qué hacemos acá? Bueno, aquí hay algo bien interesante, hermanos. Y no es para justificar absolutamente ninguna acción ni nada respecto a esta congregación. Pero nunca comprometamos la verdad de la palabra de Dios a costa de la unidad en un grupo, congregación, iglesia, como le queramos llamar. La verdad nunca debe estar en juego.
La verdad nunca debe de estar oculta o tapada o en segundo lugar o segunda categoría, nunca por encima de la unidad. ¿La unidad es bonita? Claro que sí. La palabra de Dios habla de que manda bendición a donde hay unidad. Pero si en esa unidad vemos a esta sinagoga donde se está predicando algo contrario a Cristo, donde incluso maldicen el nombre de Cristo, lo que hizo Pablo fue correcto. Lo que hizo Pablo fue, no tengo nada que ver con esto. En su caso fue fue más directo, les dijo a las personas, vámonos. Ya eran los discípulos de Cristo. Pudo haber dicho, bueno, no, pues que sigan juntos, que sigan, no pasa nada. Sin embargo, no es correcto, no es de bendición. Si tú sabes, y no sé, yo espero que nunca nos pase, y lo he comentado en otras ocasiones, si un día, Dios no lo quiera, pero en este lugar empezamos a torcer palabra de Dios, y no solo en la enseñanza como tal, yo pudiera estar ahorita enseñando y decir, creo que no es algo malo, o creo que la enseñanza creo correcta, ¿verdad? Pero a la hora de tomar decisiones por la iglesia, estar tomando decisiones que lleven a la ruina, decisiones, hay muchos ejemplos, ¿no?, que pudiéramos poner, hacer cosas deshonestas, hacer cosas por abajo del agua, abajo del agua que nadie se entera, pero hacemos cosas a escondidas, temas de mala administración, temas de deshonestidad, temas de favoritismos, oye, quiero poner a mis amigos en liderazgos, en temas en puestos de autoridad, pues voy a poner a los que me caen bien, cosas por el estilo. Pudiera yo estar aquí enseñando correcto y a la hora de tomar decisiones estar haciendo algo desagradable para Dios. Cuando sea eso, y yo espero que no, pero si llega a pasar, tienen toda la libertad, hermanos, toda la libertad, y quizá ahorita voy a decir, me va a doler mucho, pero quizá para ese tiempo, si yo ya me endurecí mi corazón, si yo ya me cegué, si yo dije yo voy a predicar lo que yo quiera y no me importa, y tomar decisiones por la iglesia que yo crea que son las mejores, pero que más bien que me convengan, para ese tiempo quizá yo ya va a estar cegado mi entendimiento y ya no me va a doler cuando la gente se vaya. Ya va a decir, que se vayan, que al cabo llegarán otros, ¿no? Que al cabo no pasa nada, que al cabo, ¿qué importa, no? Si se van muchos y llegan otros en algún futuro, el chiste es tener números, ¿no? Yo espero que eso nunca pase, en verdad, y por favor, a la primera, lo he comentado, la primera señal que vean que hay algo que no es correcto, por favor, díganmelo, no pasa nada, al contrario, voy a estar agradecido porque sé que me lo van a decir porque me aman y porque aman su iglesia, por supuesto, pero el día que pase, la unidad, ni una persona como yo, que no tendría por qué ser más importante que el resto de las personas, nunca es factor para decir, bueno, es que no puedes decir nada, hay que callarse la verdad, hermano, la verdad no se negocia, la verdad no está en venta, si sabes, si conoces, si tienes dudas, podemos platicar, puedes preguntar, si aún así crees que estoy haciendo algo indebido, por favor, no te quedes callado, díganmelo y va a ser bendición para mi vida y para la iglesia, porque no es mi iglesia, es iglesia de Cristo, hermanos, es de Jesús, no me pertenece y no quisiera estar en un momento donde Dios tuviera que traer un juicio a mi vida por estar haciendo algo muy, muy torcido, y eso es lo que vemos ahorita en Pablo. Pablo tuvo el valor de decirles, me voy, y separa a los discípulos y se va. La verdad nunca está en venta, hermanos, quedémonos con eso, guardemos la enseñanza. Había un hermano, no sé si han escuchado, se apellida Sproul, R.C. Sproul, y Sproul ya es una persona ya fallecida, ya un predicador, teólogo de hace varios años. Y Sproul decía que cuando él salió del seminario, él terminó sus estudios de teología, que les hicieron hacer un compromiso y un voto. Y el voto era que tenían que guardar 3 cosas en cualquier iglesia donde fueran a estar sirviendo y predicando. Eran estudiantes casi por graduarse. Y el voto y el compromiso era guardar estas 3 cosas. Uno era la verdad por encima de todo. O sea, la doctrina bíblica.
La verdad, no vender la verdad, no cambiarla y no adaptarla a nada. La verdad no se adapta. La segunda era buscar la unidad en las iglesias. En la iglesia donde los pusieran a los estudiantes, guardar la unidad a costa de todo. Y la tercera era guardar la santidad. Enseñar la santidad, enseñar la unidad y enseñar la verdad. Pero él llegó a una conclusión. Este hermano Sproul decía, me doy cuenta que querer guardar esas tres es bien difícil. No se puede. ¿Por qué? Decía, si de repente hay un problema de pecado en la iglesia, obviamente junto con los restos de los ancianos, los pastores, pues tenían que trabajar con el tema del pecado. Dice, pero me doy cuenta que cuando quieres hablar el tema del pecado, lo que te dicen es cállate. No, cállate, no puedes hablar ese tema. No, porque se van a ir los hermanos, porque se van a salir, porque vas a lastimar, porque vas a dividir la iglesia. Y entonces el tema del pecado ahora ponía en juego el tema de la unidad. Pero para eso tenían que callarse la verdad, porque si no entonces o se dividía la iglesia, o se iban los hermanos, o los hermanos seguían en pecado. Y él llegó a un punto donde decía, ¿y entonces qué hago? ¿Me callo? ¿No les digo nada cuando haya temas de pecado? Si nos enteramos que algo está pasando, mejor no digas nada. Eso es muy común en las iglesias, es muy común que de repente hay temas muy fuertes, muy gruesos, deshonestidades, cosas muy terribles. Ya no hablamos de errores que todos cometemos, hablamos de errores planeados, ejecutados, pensados para hacer daño a la iglesia. En el próximo versículo, capítulo 20, hay un tema muy fuerte de los lobos rapaces. Y eso es muy delicado. ¿Qué haces cuando te das cuenta que dentro de la iglesia hay lobos con piel de oveja, que obviamente no son fáciles de identificar, pero te empiezas a dar cuenta de actitudes, de acciones, pero normalmente luego esas personas quizás son gente de mucho dinero, son gente que aportan a la iglesia, son gente carismática, son gente que tienen liderazgo y jalan a la iglesia y levantan, porque normalmente tienen esas habilidades y características. ¿Cuál es la solución? ¿Quedarse callados? Híjole, no digas nada porque es el hermano que hace, que dice, que no digas nada porque es esta persona. No digas nada porque si no, no, mejor tú cállate y tú sirve a Dios y no pasa nada, ¿no? Oye, pero es que estoy viendo que hay aquí cosas. No, mira, a lo mejor el problema es tu corazón. Y se voltea todo, ¿no? Se voltea todo. Termina uno siendo el problema y las cosas siguen de mal en peor. Iglesias destruidas, iglesias derrotadas, iglesias caídas por culpa de que se dejaron infiltrar personas, gente sin amor a Dios, sin temor a Dios, sin un verdadero amor por la iglesia. Y entonces, a costa de la unidad, la verdad se vendió. Y cuando la verdad se vende, no hay fundamento. No hay piedra angular, no hay fundamento sólido. No hay nada. Es arena, es algo que se va a destruir, es algo que es cuestión de tiempo. Dios quiera que no. Dios quiera que si en el mundo o en donde sea, Dios levante, cuide y guarde a sus iglesias, o por lo menos a las personas que todavía están dentro de las organizaciones. Pero no vendamos la verdad, hermanos. No la vendas. Y yo te ruego que te aferres tanto a la palabra de Dios, que la conozcas, que sigas avanzando en conocimiento, que ames tanto a Dios, que ames a tu iglesia. Si tú consideras esto como tu iglesia, tu familia, ama a tu familia y nunca pongas la verdad en medio, o la pongas en el sentido de ser negociada. Con tal de que la gente no se vaya, vamos a predicarles algo que les guste. Con tal de que la gente... Suena bonito, es por la unidad, pero la verdad queda por los suelos. Y la santidad, pues es lo mismo. Tenemos que predicar la santidad, tenemos que predicar que Dios nos está mandando a guardarnos del pecado. Pero es que si no la gente se va. Ahí es cuando suena bien feo y no queremos nunca que nadie se vaya. Pero es cuando decimos, si por predicar algo alguien se va, nos va a doler muchísimo, pero no vamos a cambiar la forma de predicar. O el contenido, el contenido de la predicación.
Formas puede haber muchas, ¿no? Formas, maneras o métodos, pero el contenido no puede cambiar porque es lo que está en la palabra de Dios. ¿Sale, hermanos? Y Pablo hizo lo correcto y así continuó por espacio de 2 años, ahora en la escuela de este tirano. Continuó por espacio de 2 años, a manera que todos los que habitaban en Asia, ahora Turquía, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí vemos un resultado. Pablo tiene que tomar una decisión fuerte. Seguramente no fue fácil la decisión, seguramente no fue algo tan a la ligera, pero tener que salirse de la sinagoga y decirle a otros, vénganse, tuvo bendición. Fueron y predicaron. Pablo tenía en su mente, como lo vimos la semana pasada, no perder el tiempo, y no era solamente llenar iglesias, llenar sinagogas o llenar lugares de números congregantes, y tengamos en mente eso también. En la semana y el miércoles estábamos viendo en qué persona, así como Pablo se reproduce con Priscila y Aquila y luego Apolos, en qué persona podemos nosotros invertir nuestra vida para reproducir pues lo que sabemos de la palabra, y hacer discípulos, cumplir el mandamiento de Jesús que nos manda a discipular a otras personas. Pero ahora vemos a Pablo discipulando a 12 personas. Él cuando dice vénganse, no era solamente porque quiero tener seguidores, no era solamente alguien que iba a andar caminando con 12 sombras ahí siguiéndolo, era gente en la que Pablo se iba a invertir. Y si dice que en toda Asia, seguramente ya andaban también predicando estos discípulos de Cristo ahora, ¿sale? Eran los discípulos de Juan el Bautista, ahora están siguiendo a Jesús. Y hacía milagros. Aquí se está poniendo interesante, se pone más interesante la historia. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y por alguna extraña razón las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos, y aquí ya entra más en el título acerca de falsos creyentes, que intentan aparentar, intentan servir, intentan hablar, predicar, enseñar, ahora en nuestro contexto de lo que entendemos como los ministerios de la iglesia, sin Jesús. Sin Jesús. Eso es terrible. Nadie conoce corazones de nadie. Solo Dios conoce tu vida y mi vida. Pero es muy triste ver a personas que intentando levantar sus propios nombres, utilizan a Jesús para sus plataformas. En lugar de piedra angular de su corazón, el fundamento del corazón es más como Jesús es la tarima. Es la tarima o la plataforma para levantarse. Y tenemos aquí a 7 hijos de este tal Esceva. Cuando dice un tal Esceva es porque seguramente Lucas ni lo conocía. Era un tal Esceva, alguien, jefe de los sacerdotes, pero no era alguien conocido. 7 hijos. Y el versículo 15 está bien terrible, y yo espero que nunca nos pase, ni literalmente un caso hablando de demonios, espíritus malignos, pero en la aplicación, cosas o situaciones en las que se puede demostrar. Aquí lo que está pasando es una demostración de que ellos no tenían a Jesús. Eran falsos servidores, eran falsos predicadores. No predicaban en el sentido de exorcistas en este caso, pues, que para nosotros puede ser falso cualquier cosa que alguien quiera hacer por Dios. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, se manifiesta, respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿ustedes quiénes son? Oye, aquí hay algo bien interesante. A mí me estremece cómo este demonio, los demonios lo hemos visto quizá en la cultura popular que nos han vendido Hollywood, las caricaturas y un montón de medios, como si Satanás
estuviera jugando unas fuercitas con Jesús. Hasta hay imágenes. Y algunos hasta se ven o les ponen descripciones como Jesús pelea por ti, ¿no? Y suena bonito una imagen donde Jesús parece que se va a echar un tirito con Satanás, van a pelear, a ver quién gana. Eso es totalmente falso y es herético. Es una herejía, blasfemia. Contra Jesús no hay absolutamente rival. Él no tiene rival de nada. Jesús no tiene a alguien que esté a su altura, al tú por tú, y viendo a ver quién gana o a ver quién pierde. Jesús no tiene ni la más mínima posibilidad de perder. No puede, o sea, es imposible. Porque es Jesús, es Dios, el Hijo de Dios. Tristemente nos han vendido eso. Y cuando vemos pasajes como este, cuando leemos los evangelios, y vemos a Jesús que llegaba donde había personas endemoniadas, les llevaban endemoniados a Cristo para que Él los sacara. Él no tenía que esforzarse para sacar demonios. Él no tenía que luchar, rogarles, ándele por favor demonios, sálganse de este niño atormentado, pobrecito, no, por favor déjanos, no, ándele. No, o sea, Él no tenía por qué hacer eso. Él no discutía. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Salte. Tal cual. Con autoridad. Con autoridad total. Una autoridad por encima de todo. Simplemente llegaban los demonios, se manifestaban, ahí le gritaban a veces, sabemos quién eres el Hijo de Dios, y Jesús era, ya, fuera. No, que por lo menos a los cerdos. Pero ya, adiós. No, o sea, no había lucha. No había posibilidad de que Jesús dijera, me ganaron y no quisieron salirse, no me hicieron caso, ¿qué hacemos? Eso pondría a un Jesús débil, a un Jesús como lo pintan, unas fuercitas a ver quién gana. No, jamás, jamás, jamás. Y tenemos a un Jesús con la autoridad de Dios, siendo Dios. El Espíritu lo reconoce y también reconoce a Pablo. Yo te preguntaría, la respuesta no la bases en tus acciones. Tus acciones deberían ser respuesta a tu fe. Básala en tu fe. ¿Satanás te conoce? ¿Podría Satanás? Si tú hubieras estado en ese momento, quizá a lo mejor ahí nomás viendo, el versículo hubiera dicho, a Jesús conozco y a Pablo, y pon tu nombre. Solo es imaginativo, no estoy añadiéndole a la Biblia nada. O sea, Satanás conoce tu nombre por tu fe, por lo que tú has creído de Jesús, por lo que tú te has aferrado a Cristo, por la fe. ¿O serías uno de estos hijos de Seba tratando de servir a Dios? Servir, porque sus intenciones ni eran buenas. Y saldrías pues con una corretiza. Te terminarían correteando los demonios. ¿En qué lugar estarías? ¿En el lugar de Pablo o en el lugar de los hijos de Seba? Y dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, ¿sabes qué? Se manifestó algo tremendo, salta, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Se les metió una corretiza tremenda. Los dominó, pudo más que ellos. ¿Por qué pudo más que ellos? Porque los demonios son bien fuertes. Pero ¿por qué con Pablo no? ¿Era la fuerza de Pablo? ¿Será que Pablo era un súper fuerte que los demonios intentaban jalarlo y Pablo decía, a mí no me jalas porque yo estoy fuertísimo? No, absurdo sería esa comparación. No tiene nada que ver con la fuerza humana, no tiene nada que ver con su vida. Así fuera el hombre más fuerte y musculoso del mundo, esto es algo espiritual y se lo hubieran acabado. O sea, no tenía que ver con eso. ¿Por qué pudo dominar a los hijos de Seba, pero a Pablo no? Porque a Pablo lo conocía. ¿Y tú? ¿En dónde estarías tú? Yo no sé si alguien ha tenido alguna experiencia, cosas similares, pero sí
Saben que no predicamos eso, ni hacemos especulación de todo de todo lo que es lo que en algunos círculos se llama que la guerra espiritual y cosas que de repente se salen de lo que está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara, y también la palabra de Dios dice que eso sí existe. De que existe, existe. En algunos lugares se les da más énfasis, en otros se hace totalmente nada. O sea, en algunos lugares es demasiado extremo y en otros lugares es el extremo nada. No, eso ya no existe, ya no te preocupes, todo eso ya está atrás, ya Satanás ya está atado, ya no pasa nada. No, o sea, creo que por lo que nos enseña la palabra de Dios y porque es algo real el mundo espiritual, podemos estar o necesitamos estar atentos y alertas y a cuentas con el Señor, porque no nos gustaría que un día se manifestara algo y termináramos avergonzados como estas personas. Escuché hace mucho un testimonio creo que era un campamento, había jóvenes y había uno de los jóvenes empezó a manifestarse, podemos creerlo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo, el que me lo contó, creo que es confiable en ese sentido, y él lo vio, y era era un joven que entró al campamento pues normal, como cualquier otro de los jóvenes, pero después empezó a mostrar actitudes de homosexualismo, y cuando fueron a hablar con él, no lo estaban haciendo algo feo ni criticándolo, pero le estaban diciendo que pues no era lo correcto, pues le estaban compartiendo la palabra de Dios, compartiéndole el evangelio, que se arrepintiera de su pecado. Pero en ese momento dice que él se empieza a manifestar ahora ya como en esta forma espiritual más fuerte, y fue algo bien vergonzoso, porque cuando llega una persona que era como el líder principal del campamento, llega porque le dijeron, no, pues llamen al pastor principal, porque este ya es un tema grave, ya estaba empezando a hacer ruidos extraños, y llega la persona, y este demonio, ahora con una voz diferente, le dice, le dijo sus pecados ocultos, le dijo todos sus pecados ocultos enfrente de todos, y prácticamente ahí terminó su ministerio. No siguió predicando, no siguió haciendo nada. Era una persona, decían, era un buena onda, un pastor, un predicador, pero ahí pues decidieron todos los demás, ¿sabes qué? No puedes continuar, o sea, ¿es cierto lo que dijo? No, pues sí, es cierto. Ya, se acabó el ministerio, se acabó todo. Y ¿qué pasaría si entrara ahorita una persona haciendo algo no común? ¿Y qué haríamos? Mejor todos salimos corriendo, porque ¿qué tal que nos dicen esas cosas? No, mejor todos corramos, ¿verdad? Hay que se quede y enciérrenlo y ahora todos afuera, no sé. O alguien tendría el valor de decir, en el nombre de Jesús, sal, demonio. En el nombre de Jesús, ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos? Bueno, espero que no pase, pero si pasa, tendríamos que estar preparados, hermanos, porque es real la lucha espiritual. Vamos a continuar. Me quedé en 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos que todo esto trae una consecuencia buena. Las críticas, la división de la sinagoga, los que no creían y de repente ahora creen bien, que fueron los de los primeros versículos, los seguidores de Juan el Bautista. Pero ahora, después de todo esto y ahora pues incluso lo que pasó con los hijos de Seba, todos se dan cuenta en Éfeso, y en lugar de que tuvieran temor en el sentido del miedo, de decir, ¿sabes qué? Creo que esto es una locura, no lo entiendo, nos estás trayendo demonios, Pablo, porque a Jesús se lo dijeron, a Jesús mejor lo corrieron, ¿se acuerdan? Después de que saca a los demonios, los manda a los cerdos, llegan los habitantes de ahí de la región del Gadareno, y Jesús, ¿sabes qué? Mejor vete de nuestras tierras, mejor vete, ¿no? Lo corren a Jesús. Aquí con Pablo no, gracias a Dios. Dice, fue notorio lo que pasó en Éfeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y el nombre del Señor era magnificado. Eso fue una bendición. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Aquí hay algo bien interesante, hermanos, y en esto es muy confrontador para cada uno de nosotros, esto que viene ahorita. Una verdadera conversión, una verdadera fe en Jesucristo se demuestra por medio de los hechos. Las acciones y las obras jamás nos salvan, lo vimos hace rato, no por obras para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, pero una verdadera fe se va a demostrar sí o sí, siempre, y esto no es negociable. No es como tristemente a veces nos enseñan mal o ni siquiera, o los consejos de amigos, ¿no? Ni siquiera a veces el consejo de la Biblia, el consejo de alguien que también está ahí medio echándole ganas o medio no, y te dice, no te preocupes, que al cabo nadie es perfecto. Y eso a veces, en lugar de motivarnos a mejorar, es como de, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues que al cabo que nadie es perfecto, entonces no hay problema. Entonces otros dicen, es que es un proceso, mira, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Claro, eso lo dice la Biblia, pero suena más a pretexto cuando decimos, entonces no hay prisa de cambiar, entonces no tengo por qué cambiar ahorita, no pasa nada. Hermano, yo no sé con qué cosa estás luchando tú ahorita. Yo no sé si hay pecados ocultos, yo no sé si hay todavía ídolos, y no me refiero solamente a ídolos de las imágenes, de la religión, ídolos del corazón, ídolos de acá. ¿Qué cosa ha sido más importante para ti antes que Dios? Y son temas que hemos visto ya varias veces. ¿Qué cosas, acciones, actitudes, cosas que amas mucho, por ejemplo la familia? ¿Qué tiene de malo la familia? Nada. Pero si Dios está aquí, la familia acá, eso se vuelve un ídolo. No se vuelve un ídolo. ¿Por qué? Porque Dios ya es segundo lugar. Todo lo que tenga que ver con Dios ya pasa a segundo término, o tercero, o cuarto. Cuando se vuelve un ídolo, cuando se vuelve el entretenimiento, cualquier otra cosa a la que le demos primer lugar. Lo que pasa en el versículo 18, muchos de los que creyeron, ¿qué hicieron? Confesaron y dando cuenta de sus hechos. Acá ahora decimos, no, sí vienes, pero el silencio que al cabo Dios nos escucha. Sí, hermanos. Entonces, ¿sí hay que confesar nuestros pecados con otras personas? Sí y no. Sí y no. Sabemos que Dios nos escucha, que es directamente con Dios y Él es el que nos perdona. Pero la palabra de Dios nos dice también, confesaos, y se me olvidó dónde está, si alguien se acuerda, tú te has de acordar. Confesaos sus ofensas unos con otros. A lo mejor alguien más se acuerda. Confesaos sus ofensas unos con otros. Yo te espero que me lo diga. Pero no hay nada de malo, hermanos, con que alguien llegue y te diga, oye, necesito contarte algo. Oye, necesito decirte y confesar mis pecados. No, pero es que eso ya no se hace, porque eso se hace en la religión, y allá hay que confesarle a una persona. Solo es a Dios, porque Él es el único que te conoce. Sí, solo es a Dios en el sentido de que Él es el que te va a perdonar, nadie más puede perdonar tus pecados. Pero cuando tú abres tu corazón con otra persona, eso es muy sanador. Eso es muy sanador. Te ayuda a liberar, te ayuda a sacar presión, te quita estrés, te quita depresión, te quita ese intento por estar ocultando todo, que sabes que algún día se va a descubrir. O hay el temor, cuando dices, no, yo puedo solito con este pecado, yo puedo solito, yo ya prometo que ahora sí es la última vez, y prometo que... Y tienes un temor de que tarde o temprano te vayan a descubrir. Cuando llegas y dices, ¿sabes qué? Mira, pasa esto. Santiago 5:16. ¿Qué dice? Santiago 5:16, confesamos nuestras ofensas unos a otros. Ajá, y luego ¿qué dice? Algo más abajo. Unos por otros para que seáis sanados. Ahí está, Santiago 5:16, si quieres para verlo en pantalla. Y esto es importante y es consecuencia de una verdadera fe. Por eso, en la versión NBI, confiénsense unos a otros sus pecados. Oye, pero no que solamente es con Dios. Sí, no. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Oye, aquí habla de una sanidad. Aquí hay una sanidad. Si tú tienes el valor de abrir tu corazón y decir, claro, siempre con sabiduría, ¿verdad? Siempre con quizá cautela, no me refiero a que de una manera pública digas, hey, hoy les voy a decir a todos
Quizá dependiendo del pecado, ¿no? Quizá hay pecados más íntimos y dices, quizá contarle a una persona, a alguien que ha agarrado tu confianza, depende del tema, hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde puedas abrir tu corazón y decir, estoy luchando con esto, estoy luchando. Oye, ¿crees que vas a ser el único? ¿Crees que eres el único que estás luchando con algo? No, te prometo que no. Tú no sabes si a la persona a la que fuiste te va a decir, yo también lucho con esto. Y si no, con lo mismo, con otras cosas. Todos estamos en el mismo barco, hermanos. No hay super ungidos, no hay gente que nunca falla y que por eso todo el tiempo estamos con ese temor de querer demostrar que somos algo cuando no lo somos, hermanos. No lo somos. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Y por eso es que decía, el título de cristianos piratas, de cristianos falsos, no era basado en lo que hacemos, sino en lo que somos de nuestro corazón. Más pensando en este tipo de personas, los que trataron de sacar demonios, que en realidad no tenían nada. Ellos eran unos exorcistas patito, eran piratas, eran de, como dicen ahora, ¿no? De Temu, en nuestro tiempo ya de la Fayuca, pero eran falsos, tenían una espiritualidad prestada, una fe prestada, era algo que no tenía en realidad un sustento real, no era nada sólido. Eran gente que estaba nomás ahí queriendo llamar la atención, quizá querían los aplausos, no sabemos. Eran hijos de un jefe de los sacerdotes, eran gente que conocía la espiritualidad o al menos temas religiosos, pero no tenían a Cristo. No tenían a Cristo. Un verdadero cristiano hace lo que hace el versículo 18. Dicen, confiesan sus pecados, llegaron con Pablo y con los discípulos, confesaron y dando cuenta de sus hechos. Y el de 19 es importante. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron todos los libros, o sea, los libros de hechicería, y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oye, estos 50,000 piezas de plata eran muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Eran ricos. Los que practicaban la magia en ese tiempo se volvían ricos. Los hechiceros, porque tenían una entrada bastante grande. Sus libros valían. Pero ¿qué hace un verdadero seguidor de Jesús? No le importa. El verdadero seguidor de Jesús no le importa la plata ya no le importa el dinero. El verdadero seguidor de Jesús no acepta a Cristo. Dice, voy a seguir a Jesús, pero Dios, por favor, sígueme dejando porque imagínense que estos hechiceros, ¿qué hubieran hecho? Dios, sí te sigo, sí creo ahora lo que Pablo está haciendo, o la predicación de Pablo, pero de aquí tengo que vivir. Y entonces seguían con su hechicería. Cámbiale la hechicería. ¿Qué cosa te ha costado dejar? ¿Qué cosa cuesta 50,000 piezas de plata? Y no hablamos de dinero. Puede que sí, pero ¿qué cosas tienen un valor tan grande en tu corazón que tú has dicho, sí, quiero seguir a Jesús, pero no tengo el valor todavía de llegar y quemar mis libros? O sea, eso que le estás dando valor, ¿qué cosa es? ¿A qué cosa te estás aferrando? ¿A qué cosa estás tratando de justificar? Pero es que es lo que necesito. Pero es que es lo que... Y me refiero a seguir a Jesús específicamente el corazón. No me refiero, y lo hemos hecho otra vez en los comentarios en otras ocasiones, no me refiero solamente a la reunión dominical. Porque seguir a Jesús no es solamente la reunión dominical. Pudieras no venir a la reunión dominical y estar siguiendo a Jesús con todo tu corazón, adelante. O sea, a veces entendemos y hemos dicho muchas veces causas de fuerza mayor, entendemos que la situación económica está bien fuerte y el trabajo de repente es agobiante y eso jamás, al menos espero nadie de nuestra parte un día te digamos, estás en pecado. No hay pecado. Son mil cosas, pero seguir a Jesús. Estoy hablando tu corazón con Jesús. Reunirse, bueno, eso es bendición y está bien, ¿no? Pero me refiero a seguir a Cristo. ¿Qué cosa has postergado por seguir a Cristo? ¿Qué cosa le has dicho, Dios, esto todavía no te lo voy a dejar? Esto todavía no te lo voy a entregar. Todavía no voy a quemar esto.
lo voy a hacer, pero dame 3 años en lo que me aliviano, en lo que algo pasa, en lo que me levanto, que específicamente sean pecados, o que le hemos dado más importancia que a Dios. ¿Qué cosa es? ¿Viene algo a tu mente? Te lo vas a tener que entregar. No te vamos a obligar a nadie, ¿verdad? Porque ni sabemos qué son, cada quien. Pero si puedes ponerlo en tu mente, como si fueran estos libros de hechicería, y simbólicamente entregarlo a Dios, quemarlo en tu corazón, y decirle: Dios, no voy a regresar al mundo, no voy a regresar a aquello que me está deteniendo de seguir a Cristo, pero son 50,000 piezas de plata, pero y ahora voy a no sé qué tengo que hacer ahora. Dios te va a mostrar. Si tiene que ver con ingresos, Dios te va a proveer. Dios te ama, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tú requieres, tu familia. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? Si crees que Dios te va a abandonar, entonces quizás no creíste en el Jesús correcto. Quizás no creíste en el Jesús verdadero, el que prometió que alimenta a las aves del cielo sin que trabajen. ¿Cómo no te va a alimentar a ti, que te ama, que dio su vida por ti, que Jesús no murió por las aves, no murió por los animales, murió por los seres humanos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué crees que no te va a proveer? Quizá no creíste en el Jesús correcto. Quizá creíste en otro Jesús al que tú le tienes que ayudar a bendecirte, cuando Jesús dice: soy dueño del oro y de la plata, yo soy dueño de todo, yo soy dueño del mundo, yo te puedo dar lo que tú necesitas, te pudiera dar incluso más de lo que necesitas y esperas, te pudiera bendecir de maneras que no tienes idea, no solo económicas, bendiciones espirituales, la paz, el gozo, saber que estás bien con el Señor, que estás contento, que tu vida va a ser de bendición a otras personas. Pero si no estamos dispuestos a esta renuncia, si no estamos dispuestos a entregarle todas esas cargas, no vamos a poder ver la bendición del versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No vamos a ver un crecimiento, hermanos. No vamos a ver un crecimiento. O sea, no es a lo mejor, es que no lo vamos a ver. Ni de manera individual, ni a tu familia, ni como iglesia. Podemos estar años como iglesia estancada, y no me refiero a números, no me refiero a cantidades de tener miles, podría ser, pero no es el objetivo. Me refiero a estancamiento espiritual. Aunque fuéramos miles, podríamos estar estancados. Como familias siempre batallando con las mismas cosas, siempre el matrimonio, siempre algo con los que tienen hijos, siempre hay algo y no avanza, porque quizás todavía tenemos ahí libros de hechicería. Me explico, ¿verdad? No estoy hablando de que sean brujos y brujas, ¿verdad? Estoy hablando de la comparación. Quizás tenemos todavía cosas ocultas, pecados ocultos. ¿Qué cosas hay en la intimidad? ¿Qué cosas dices? Esto nadie se va a dar cuenta. Si tienes temor de Dios y estás luchando y dices, nadie se va a dar cuenta, pero yo espero ya, por favor, quiero ya no volver a luchar con esto. Esa lucha ya es ventaja, pero quizá no lo has entregado al Señor completo. Peor sería que ya ni importara, ¿verdad? Pero si todavía hay ese temor del Señor, trae tus libros, trae tus... ¿Qué cada quien que tiene? ¿Qué le vas a entregar al Señor el día de hoy? ¿O eres de las personas de la primera parte que conocían la palabra de Dios, pero pues no se habían entregado a Cristo por completo? Dice Efesios 1:13, por favor. Ya casi terminamos. Efesios 1:13 dice, esto tiene que ver con las personas del primer grupo, los discípulos de Juan. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Tenía que ver con este grupo.
y justamente que está en Éfeso y está con los efesios. Este grupo que creían en el arrepentimiento de Juan, ahora vienen a creer en Jesucristo y son sellados con el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tú ya has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Ya es una realidad en tu vida? ¿O todavía es algo que digas, es que no entiendo qué pasa? Ese Espíritu Santo es el mismo Dios. Es el mismo que Dios en el Antiguo Testamento les había prometido en el libro de Ezequiel. Dice, y voy a poner mi Espíritu dentro de ustedes. Y voy a lavarlos, les voy a lavar sus pecados con agua. Es simbólico el agua que lava. Lavaré sus pecados y pondré mi Espíritu dentro de ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Es Dios mismo en tu corazón, en tu vida. Pero esto se recibe por fe. Yo no conozco tu corazón, pero te pregunto, ¿has creído? ¿Has creído en Jesús? ¿Qué hay en tu vida? ¿Será que pudieras incluso, en algunos lugares dicen, no, de eso no debes de dudar, si tú hiciste una oración hace años, ya no vuelvas a dudar de eso porque es como dudar de Dios? No, Pablo dijo, examínese cada uno para ver si verdaderamente están en la fe. Y con eso, me oyes con Efesios 4, y luego del 4 al 5. Pablo, otra vez a los Efesios, ahora sí, y para cerrar este momento, judíos, gentiles y los que venían desde antes de Cristo, Pablo diciendo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, no hay más. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el que sigue también, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hasta este punto de la historia, Pablo ya encierra, ahora sí, de todas las épocas, de todas las edades, de todas las etapas, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un Dios y Padre de todos. Está por todos y por medio de todos y en todos. Ya no hay división, ya no hay separación. Si alguien quiere saber más de esto, léase todo el libro de Efesios, está hermoso. Si no, un día quizás lo vamos a estudiar igual. Pero hermano, hermana, yo te pregunto, ¿eres tú parte de este pueblo de Dios? ¿Eres tú parte de estos grupos gentiles, judíos, de antes, pero has creído por Cristo? Y si has creído, este verdadero Dios es tu Dios, y si es tu Dios, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has entregado todo eso que estás cargando, esos libros de hechicería, en el sentido para nosotros, todo eso que no queremos entregarle al Señor, porque quizá es un beneficio humano, porque quizá todavía de ahí tenemos nuestro reconocimiento o fama o el dinero o los beneficios que el mundo nos pueda dar? ¿Qué cosa le tienes que entregar al Señor? ¿Qué cosa te va a doler? Entregarle tu vida al Señor duele, ¿sabes? La renuncia a tus pecados duele, pues. Duele en el sentido de que quizá era algo que amabas, quizá algo que tú decías, pero no tiene nada de malo, pero esto es mi vida y esto me define y esto soy. ¿Qué cosa le vas a entregar al Señor? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y pues hermano, hermana, vamos a participar de la Santa Cena y que esto nos recuerde que la Santa Cena en el símbolo de lo que representa la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, pero que no lo tomemos a la ligera. Y no me refiero a que no hayas fallado esta semana y que si fallaste entonces no lo tomes. No, si fuera así nadie. Me refiero a, ¿estás comprometido a seguir a Jesús? ¿Es tu compromiso real? A pesar de tus tropiezos y errores, sí, pero ¿te has comprometido a seguir a Jesús por el resto de tu vida? Porque Dios te amó primero, porque Él hizo la obra por ti, porque Él se entregó por completo. Si es así, yo te animo a que en tu momento, en tu lugar, ores con Dios, hables con Dios
el tiempo que tú quieras tomarte. Siempre decía un amigo, la Santa Cena no es un lavadero de pecados, pero puedes confiar en el perdón de Dios. Puedes confiar, gózate, hermano, porque esto nos debería traer gozo. Participar de esto debería traernos el gozo, aún en medio del dolor y del quebranto y de nuestros corazones agrietados que todos traemos. En medio de eso, recordando que Cristo fue el que hizo la obra, no tú. Gózate en eso, hermano. Gózate en eso y alabamos a Dios. Y habla con Dios y ora con Dios. Y cuando termines de orar, te animo a que puedas pasar al frente, tomar los símbolos, confiando en la obra de Dios. Pero también voy a hacer una pregunta antes. Sin conocer corazones de nadie, si hubiera alguna persona que quisiera entregarle su vida a Cristo, que no lo haya hecho quizá, yo no sé. Vamos a orar. En tu corazón, en voz alta o en voz baja, puedes repetir: Señor Jesucristo, quiero creer que moriste por mis pecados. Quiero creer que yo no merecía nada de ti, ni merezco nada de ti. Quiero creer, Jesús, que tú hiciste y viviste esa vida perfecta para salvarme, para perdonar mis pecados, para darme acceso a la vida eterna, y para eso invertiste esa vida en esa cruz, derramaste tu sangre, fuiste golpeado, fuiste atormentado, recibiste la ira de Dios en tu cuerpo, esa ira que yo merezco en el infierno, pero tú lo tomaste por mí, Jesús. Quiero creer eso. Quiero creer también en que tú te levantaste de los muertos, que resucitaste el tercer día, y eso abrió la puerta de la eternidad para nuestras vidas. Si tú has, no por repetir unas palabras, pero tú has creído en esto, tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el verdadero, único, glorioso Hijo de Dios, que dio su vida por ti y por mí, pídele perdón por tus pecados. Pídele que lave con esa agua simbólica los pecados de tu vida, que ponga su Espíritu Santo en tu vida, porque es una promesa por haber creído. Si tú crees esto, la Biblia también manda que obedezcas el mandato del bautizo. Y si está en tu corazón, en tu mente, si hubiera dudas, está bien preguntar. Pero si has tomado una decisión, no tardes y bautízate. Y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para salvación, y serás salvo tú y tu casa. Serás canal de bendición para tu casa. Ahora te animo a que pases un tiempo orando con Dios, tú a solas, y en cuanto termines, puedas pasar por los símbolos.